vamos a buscar Efesios, y si ustedes ya lo tienen, podemos leer el versículo número 1. Un versículo número 1. En esta ocasión abarcaremos un poco más sobre el capítulo 1, pero solamente en este momento para comenzar nuestra presentación. Leamos el versículo 1. Juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Este versículo es muy significativo, aunque comienza como casi todas las cartas de Pablo, y siempre comienza diciendo quién es él como persona, pero también el oficio que Dios le ha dado por su gracia, por su voluntad. Y esta es una característica de Pablo, siempre va a presentar esto. Tal vez en el caso de los Gálatas entra un poquito duro, un poquito sin el protocolo del versículo 1 de todos los demás, porque tiene otro propósito. Pero en este pasaje podemos encontrar varias cosas, y a mí me llama mucho la atención. Que cuando llega Pablo a cualquiera de las iglesias que él fundó, no eran solamente las iglesias que fundó, porque eso vino en el camino, sino que llegaba a las ciudades. Y las ciudades estaban sumidas en una situación de paganismo tremendo. Todas las ciudades que estaban bajo el imperio, o todas las naciones que estaban dentro del imperio romano, estaban imbuidas en los pecados más terribles que nos podamos imaginar. Para ellos el asunto del adulterio era cosa de niños, porque eso era lo común. Había cosas terribles dentro del Senado, dentro de todo el imperio, y ellos vivían de una forma desorientada totalmente, diríamos depravada totalmente. Y eso iba en todo el imperio. Cuando Pablo llega a las ciudades, él comienza a observar el poder del evangelio. Comienza a darse cuenta que donde llega el evangelio hay una transformación total, tanto en forma individual como en forma social. Uno de los problemas que a mí me preocupa en México, que me preocupa en Chiapas, que me preocupa en otros lugares de nuestra República Mexicana, es que el evangelio sí hay, pero no ha transformado la cultura. No ha transformado a las gentes. Parece como si el evangelio solamente nos hubiese acariciado un poco. Y el evangelio en nuestro país realmente está muy diluido. Casi, y ustedes y yo lo sabemos, que casi el cristianismo se circunscribe a los aspectos cúlticos que en nuestro país se dan normalmente de 9 a 10 de la mañana los domingos, que termina por ahí de las 12 o 1 de la tarde, tal vez en algunos lugares a las 2, que puede haber un culto entre 5 y 7 o 6 y 8, que tal vez haya un culto a media semana, pero ahí se queda el evangelio. Hasta ahí parece que nos llegó. Parece que el evangelio no penetró más. Parece que el evangelio
se convirtió en una cuestión teórica, pero realmente no práctica. Porque conocemos hermanos que conocen pasajes amplios, grandes de la Escritura, pero de ahí a que pase algo. Hay un versículo que a mí me impacta mucho, que me llama mucho la atención y que casi todos nosotros lo sabemos, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que con su propósito son llamados. Los conocemos. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones se comienzan a dar? Se convirtió solamente en cristianismo teórico. ¿Y por qué menciono esto? Porque tenemos que vislumbrar, nosotros que estamos aquí en el seminario y que somos los predicadores y los ministros que han de transformar con el poder del Evangelio todo nuestro estado. Fíjense bien cómo lo dije, todo el estado. Aquí encontramos personas de muchos lugares de nuestro estado. Pero no solamente debe de llegar ahí, pero por ahora digamos que el Evangelio debe llegar a distintos lugares, pero un Evangelio completo, un Evangelio que transforma, un Evangelio que hace que cuando se llegue ahí, la gente quede totalmente transformada, modificada, sus actitudes, sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de vivir. Todo quede totalmente modificado por el poder del Evangelio que nosotros, ustedes y yo, debemos de predicar. No podemos pensar que solamente vamos a predicar el Evangelio y que vamos a hablar, hermanos, pórtense bien, seamos diferentes, querrámonos mucho, hermanos. Un evangelio así no va a hacer nada, y a mí me llama mucho la atención, porque si una persona ha sido tocada por el evangelio, debe ser una persona totalmente transformada. ¿Y saben qué? Estamos lejos de nuestro país, de nuestro estado, de eso. Hay muchas comunidades donde llegó el Evangelio, pero no hay diferencia entre cristianos y no cristianos. No la hay. Hay gente mal hablada que no es cristiana y gente mal hablada que sí lo es. Bueno, hay gente caprichosa que no lo es, y gente caprichosa y berrinchuda que sí lo es. ¿Dónde está el Evangelio? No se nota, queridos hermanos. Hace algunos años, en Estados Unidos hubo un congreso de evangelizadores, de misioneros. Y todo el mundo emocionado por este evento. Y uno de los ponentes fue presentado como el hombre que tiene la iglesia más grande en América Latina. Y lo presentaron con platillos y bombos. Lo presentaron casi plus ultra el hombre. Porque es un predicador tremendo, porque tiene la iglesia más grande, y él llegó ahí al púlpito cuando ya les dejaron el lugar y comienza a hablar y dice: estoy avergonzado por la forma en la que me han presentado. Ya me imagino cómo se sintió el presentador. Yo creo que el presentador lo hizo bien.
Ustedes me preguntarán por qué. ¿Por qué me da pena? Porque mi país, sí es verdad que es uno de los países más alcanzados por el Evangelio, pero donde hay más delincuencia, donde hay más prostitución, donde hay más narcotráfico, donde hay gente tramposa por todas partes, donde hay gente ventajosa, y cuando ustedes presentan que somos el primer lugar, me da vergüenza porque el Evangelio no ha penetrado lo suficiente. Se ha hecho amplio, pero no ha sido un Evangelio profundo. Y hermanos, esas palabras pegan. Esas palabras dan duro. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y qué con nosotros? ¿Por qué comenzamos de esta forma? Porque debemos de recordar que el Evangelio es transformador. O es transformador o no es Evangelio. O es transformador o no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque si no ha pasado nada, porque si las actitudes no cambian, porque si la forma de ser de una persona no cambia, porque si seguimos siendo los mismos después de que el Señor Jesús nos ha tocado, entonces, queridos hermanos, estamos poniendo en tela de juicio la legitimidad de la conversión y la efectividad del Evangelio. Entonces tenemos que revisar varias cosas. El Evangelio transformado. Otra vez, versículo número 1. El Evangelio transformador produce gente santa. A los santos. A los santos. Insisto, a los santos. Pablo está escribiendo a los que ya fueron transformados y ahora son santos. Y la palabra santo tiene dos connotaciones. Una, la común, la que nosotros casi hemos hablado por muchas ocasiones, cuando decimos que es algo que ha sido apartado y que se ha sacado del uso común para hacerlo diferente, totalmente radical. Y ese es el que está aquí. A los apartados. A los apartados. El Evangelio separa lo que no. Para hacerlo lo que sí. Produjo santos. Escúchenme bien. Produjo santos. Versículo número 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos. Nos apartó, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos personas santas, personas que hacen ver la diferencia, personas que comparado con otro automáticamente no había ni siquiera una sola duda. Antes de venir de la Ciudad de México, por una temporada tuve un trabajo, era un trabajo realmente regalado, porque trabajaba una vez a la semana. A lo mejor alguno va a decir, oiga pastor, yo quiero trabajar, yo quiero tener un trabajo de esos de una vez a la semana. Bueno, es que a través de ese trabajo de una vez a la semana, no tanto era un pago, sino que un hermano me tenía asegurado, me convenía el seguro por mis suegros. Y entonces lo que yo hacía era trabajar para pagar, para devengar el servicio, y iba una vez a la semana. Pero esta era una fábrica
se llaman de celda, son unos fierritos así, que sirven como purificadores de agua. En mi casa yo tengo uno, cada vez que si alguno quisiera ir a mi casa y quiere sacar un poquito de agua del garrafón, entonces solamente va a ver que hay un fierrito ahí medio raro, medio color plateadito, y que lo metemos cuando vamos a comenzar a usar ese garrafón de agua, lo ponemos ahí y ese sirve también como purificador. Y ahí estuve trabajando, y cuando entraba yo a la oficina de los hermanos, de los dueños, podían ser jitomates, podían ser cebollas, podía ser alguna otra cosa de legumbre, pero estaba una que había sido regada con agua común y corriente, de cualquier lugar, y productos que habían sido regados con agua de estas celdas purificadoras. Y entonces ponían ya cuando se da la cosecha, se pone una de estas, se pone la otra igual, se presenta que se busca que las dos sean igualitas en calidad. Y entonces se pone ahí, se le pone la etiqueta y dice, esta tiene celda, esta no tiene celda. Y se ponen ahí y se dejan. Y pasaron un día, 2 días, 10 días, una semana, 2 semanas. Y una se mantiene fresca, viva, y la otra marchita. Cada una con su etiqueta. Y ellos le llaman testigos. Yo llegaba ahí y decía, pastor, no me vaya a mover a mis testigos. Eran los testigos, era una forma de demostrar la diferencia entre una y otra. Y hermanos, con las semanas se notaba la diferencia, cuál había sido regada con agua común y cuál había sido regada con esa agua. Nosotros debemos demostrar la diferencia con una vida santa, porque hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que hacer énfasis en esto, señoritas y jóvenes. Los que estamos aquí en el seminario debemos aprender a ser santos. Ustedes y yo sabemos, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros sabemos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Ustedes recuerdan el Salmo cuando dice, Señor, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Lo recuerdan? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas malas ni jurado con engaño. Santidad. Santidad. Hace poco alguien me dijo, pastor, ¿usted quiere que seamos santitos? No, yo no. Dios lo quiere. Dios lo quiere. Pastor, usted quiere puro santito aquí. Bueno, pues si quisiera, pero no digo yo. O sea, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que está esperando de nosotros que actuemos como apartados, como santos. Y esa santidad, queridos hermanos, debe de notarse. Hay un libro muy interesante que ustedes pueden bajar, que se llama En pos de la santidad. Y son lecciones muy breves, pero todo tiene que ver acerca de la santidad, la santidad, la santidad, la santidad. Y ese mismo autor tiene otro libro que se llama Pecados Respetables. Es el mismo autor. Lo que él está tratando de decir es que en nuestra época el asunto del pecado se ha hecho tan común que no nos interesa nada y que nosotros queremos seguir viviendo como siempre. Pero eso no puede ser así. Nosotros los creyentes debemos aprender a vivir en santidad. Decía Spurgeon que él solamente quería 2 clases de personas: los que tuvieran odio, rencor, miedo al pecado,
pero que amaban a Dios con todo su corazón. Y esto es de lo que estamos hablando. A mí me pasó algo hace 2 o 3 semestres, tal vez más, 4 semestres tal vez. ¿Recuerdan que había la tiendita? Y todavía me parece que se está haciendo en forma, pero se está haciendo. Me voy a guardar la palabra. Y algunos llevaron y cuando comenzaron a hacer las cuentas, ¡tarán!, las cuentas no salían y la gente no decía, hasta yo tuve la impresión que se habían evaporado. Y volvieron a preguntar, jóvenes, ya ni siquiera nos digan quién fue, nada más lleguen y cobran. Y algo por ahí apareció, pero no apareció todo. Y volvieron a decir, jóvenes, y no fue nada. Espero que no estén aquí todavía, espero que ya se hayan ido los que hicieron eso. Hace unos semestres también, los muchachos salían, algunos de los muchachos, pero los que hicieron esto ya se fueron. Iban a jugar fútbol y cuando se acaloraba la cosa, algunos decían unas palabras. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Vamos en pos de la santidad o no? Buscamos la santidad y la pedimos de otros, pero nosotros no. La santidad, queridos hermanos, para que la podamos infundir, tenemos que amarrarla a nosotros. Tenemos que tomarla y decir, Señor, ayúdame a ser más santo cada vez. Tú ya me hiciste con tu sangre, porque tu palabra dice que me escogiste antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de ti, en amor. Señor, ayúdame a ser diferente y que esa santidad pueda correr por mis venas, que esa santidad pueda verse, que no se vean cosas ventajosas, caprichosas, enojonas, cosas que manchen tu nombre maravilloso, Señor. Si el Evangelio no ha penetrado en nosotros, no va a penetrar allá, porque debe penetrar desde aquí. El mismo versículo número 1. El mismo versículo número 1. A los santos y a los fieles en Cristo Jesús. A los santos y a los que produce el Evangelio. El Evangelio produce gente fiel. Déjeme decirlo así: gente confiable, gente en la que se pueda ver su lealtad a larga distancia. El Evangelio tiene que hacer que cualquier persona que nos mire a nosotros piense, esta persona es una persona en la que sí puedo confiar. Yo a veces tengo mis dudas aquí en el seminario, no de que seamos fieles por la obra de Jesucristo, sino de que entre estudiante y estudiante no se crea que el otro es fiel, que el otro es confiable. Me da la impresión como que cada quien se está cuidando porque de este no me puedo confiar. Me da la impresión de que con este no puedo tener confianza de comentar una cosa porque al ratito el seminario y el Face y todo el mundo lo sabe.
fiel. La palabra fiel es una palabra hermosa. Y todas las básculas, para que se puedan llamar básculas, o todas las balanzas, para que se puedan llamar balanzas, tienen que tener un fiel. Antes, las balanzas eran nada más un palito aquí, otro palito aquí, y bueno, en Comalapa todavía hace unos años agarraban una piedra que más o menos calculaba que era 1 kilo, o compraban una bolsa de sal o de jitomate, de arroz, o 1 kilo, y entonces con esa la ponían ahí, luego ponían el producto que querían, y entonces cuando ya llegaba y se equilibraba, entonces eso significaba que eso ya era 1 kilo. Eso yo no lo había visto, pero cuando llegué a Comalapa dije, pues, ¿quién se va a equivocar así? Sí, no se podía equivocar porque había un palito en medio que no se movía ni para allá, ni para acá, ni para ninguna parte. Y ese palito en las básculas se llama fiel. El que no se mueve para ninguna parte. En las básculas que están aquí, de las que, bueno, no las digitales, porque ahora ya tenemos las digitales, seguramente también ellas tienen un fiel, pero eso no lo conozco, pero de las manuales, de las que tienen su charolita arriba, el fiel, ya ves que están 2 palitos, dos fierritos aquí, y uno así en medio, y luego tiene una cosita con un tornillito que se puede ir moviendo. Entonces con eso se equilibra el fiel es el del medio. Y el fiel es el que nunca se va a mover. Mientras el fiel esté en su lugar, siempre las cosas estarán completas y siempre serán derechas. Y Pablo llega con los transformados de Éfeso y les dice, ustedes son santos. Su identidad es la santidad, pero su identidad es la fidelidad. Los fieles, los que no se mueven, de los que se puede confiar en ellos, de los que su fe no está tambaleando, que su fe está bien arraigada en el Señor y que están dispuestos a dar su propia vida por ese Dios de la vida. Por eso podemos decir con toda claridad que el Evangelio produce gente santa y el Evangelio produce gente fiel, gente leal. A mí me gusta ver esto en la práctica. ¿Ustedes quieren ver quién no es leal? Y lo quieren ver pronto. Imaginemos que ponemos aquí unos juegos de mesa. Y una de estas mesas la ponemos ahí, tal vez 2 para que esté quieto. Le ponemos una red en medio y vamos a jugar ping-pong. Y comenzamos a jugar, plic, plic, plic. De repente alguien le pega un poquito fuerte y este ya está cantando, fue punto, y el otro dice, no, pegó afuera. Como cuando nos pasa aquí que se ve claro que fue gol y alguien dice, no fue. Pues mi ojo dice que fue, pero el otro campo que no fue. Y eso se llaman trampitas. Y el que es tramposito en lo menos es tramposo en lo más. El que es tramposito en lo chiquito quiere decir que no es una persona confiable y fiel. Y queridos hermanos, cuando estamos hablando de los hermanos de Éfeso, estamos hablando de hermanos con todas las medidas dadas por la transformación del Evangelio. El Evangelio llegó y los arrulló, les dio su transformada totalmente. Lo primero que hizo, los hizo santos y los hizo fieles. Luego, acompáñenme por favor
al versículo número 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra, ¿qué? Vuestra fe. ¿Qué hace el Evangelio? Produce fe, hace gente de fe. Pero quiero que ustedes noten esto. Quiero que noten lo siguiente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no sé cómo se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta de los filipenses? Busquen por favor Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo supo que se produjo en ellos fe? Colosenses, versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo qué. ¿Cómo sé que se produjo fe? Porque se oye, porque la fe es audible, porque la fe que ha llegado a nosotros es una fe que corre. Cuando una persona fue transformada, lo saben a kilómetros. En las comunidades tzotzíles, en las comunidades celtales, cuando una persona se convertía, inmediatamente todas las personas de ahí sabían lo que había sucedido. Cuando el Evangelio comenzó a llegar así en las colonias, a lo mejor si acaso hubo una persona por ahí, pero todo el mundo sabía que el señor de ahí era cristiano. La fe producida por el Evangelio es una fe que se nota. ¿Se notó en Abel? Sí. ¿Se notó en Caín? No. ¿Se notó en Noé? Sí. ¿Se notó en Abraham? Sí. ¿Se notó en Melquisedec? Sí. Se notó. Siempre se nota. Cuando el Evangelio llega a una persona, a una familia, esa fe es visible y audible. La gente no puede dudar de lo que está pasando. Entonces, cuando Pablo está llegando a cada una de las iglesias, la gente se da cuenta que ha sido transformada. Pero no solamente los que fueron transformados, sino los no transformados también se dan cuenta. Y los transformados se dan cuenta cuando otros también ya están viniendo a la fe. Entonces, la fe, la conversión, es algo que se nota. Y, hermanos, a mí me preocupa mucho cuando alguien dice, ¿y fulano de tal será cristiano? Esa duda me aniquila a mí. Que digamos, se me hace que el seminarista fulano mi cristiano es, o que alguien dijera, se me hace que el pastor mi cristiano es, sería para mí lo más posible. Dudar por un momento que otra persona es cristiana es tildarla de pagana, tildarla de que no pasó nada, tildarla de que no le ha amanecido. Porque el Evangelio produjo gente que confía en Dios y que todo lo hace por fe, en fe y para fe. Y dice la Biblia que lo que no se hace en fe ya es pecado.
Es decir, el Evangelio a los efesios no les había llegado a la epidermis, no les había llegado a la piel, nada más. O sea, su cristianismo no era de cascarita, no se había quedado en la cascarita. El cristianismo había entrado en ellos y por eso era evidente el cambio en su forma de ser, en su forma de sonreír, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en todas las cosas. Esto era visible. Me encanta esto. Versículo 15 todavía. Esto me tiene emocionado, porque habla de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué produce el Evangelio? Produce amor para con todos los santos. Hace unas semanas, la iglesia de nuestro hermano Lerny me invitó para dar un estudio sobre relaciones humanas o cómo mejorar las relaciones dentro de la iglesia. Y bueno, aquí me puse a estudiar y a orar. Y me fui a Primera de Juan y estudié todo el Evangelio de Juan y lo dejé preparadito como para un estudio, cómo tener buenas relaciones a partir de Primera de Juan. ¿Y sabe qué es lo que resalta? Que todo aquel que ama es nacido de Dios. Que todo aquel que ama está dispuesto a dar su vida por su hermano. Y hemos dicho que el seminario es una familia, y alguien en su mente pasado me dijo: pastor, esto no es una familia, no puede ser una familia. Mi piel se me erizó. Pastor, no somos una familia, debiéramos ser una familia. Porque el que ama se derrite por todos nosotros. Porque el que ama está buscando llevarse bien con todos. Y escúchame bien cómo lo digo, con todos. Aquí en el seminario, en un sentido, somos un tanto sectaristas. Este sí, este no, este mejor, este ni que venga, y si viene a la mesa un día equivocado porque ya le ganaron su silla por allá y se vienen por acá, nosotros seguimos platicando y no le hacemos caso. ¿Alguien no se sintió así cuando llegó a un lugar que no era el de él y pasó la comida más muda de su vida? Porque no estamos entendiendo que el Evangelio produce amor por todos. Y escúcheme bien, por todos, porque es una obra del Espíritu Santo. El amor, el trato con los demás, no es un asunto que nos interese solamente a algunos y con algunas personas en específico, sino que el amor nuestro debe de correr y darse por todos y buscar la unidad entre todos. Y eso es exactamente la enseñanza de Primera de Juan, que tenemos que aprender a amarnos todos y todos, pero es porque es una obra del Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros tenemos, con este no me puedo sentar, con este no, ay, en mi cuarto, qué bárbaro. Otra vez, ay, en el sorteo, otra vez me tocó con fulano, ay, estos pastores nos volvieron a meter en el mismo cuarto, yo mejor por allá hago mis arreglos y me voy de cuarto. Porque no puedo ver. Ay, pastor, es que si ustedes supieran cómo ronca, bueno, todo ronca.
Ay, que si usted supiera. No soporto a fulano. Y a fulano lo soporto tantito. Pero si no estuviera, el Evangelio te llama a aceptar a todos, a quererlos a todos, aunque ronquen feo. Porque algunos roncamos bonito. Y como aquí tenemos músicos, una armonía que se da a todos. Pastor, me está insultando, yo no ronco. Bueno, no te insulto, nada más que no te has escuchado. Porque todos, médicamente todos, unos malos, otros elegantes, otros desoprendidos, pero todo. Pero unos con una acústica. A veces vemos unos que en canto son tenores y son barítonos, pero dormidos son bajos. Y a veces no queremos soportar a alguien. Hace muchos años en el seminario donde yo estaba, había uno que roncaba, Padre Santo. Vivían aquí Galán, fuerte. Y había uno que era intolerante. Tenía una grabadora de esas que se ocupaban en aquella época, así grandota, y en una noche, y es que apenas iba cayendo su cabeza a la almohada, y aquel día comenzaba en un buen tono. Y comenzaba. Y un día sacó su grabadora y les dijo a varios, ¿qué creen? Que anoche, era una montaña. Vivíamos, era casi como esto, pero era bosque y era una montaña. Pero estábamos aislados. Anoche descubrí que había un león en el seminario. Sí, mira, ven, escucha, y le pone la grabación. Después de un rato, decía, no, hombre, si no es un león, entonces, ¿cómo no? No, ¿quién está roncando? No, es un león, no. Y se lo pasaban a otro y así iban. Y luego ya llegaban con el angelito que había roncado. Y le decían, oye, ¿qué? Lo mismo, y se lo ponían. Era una risadera de todo, pero cuando aquel ya descubría su tono de rugidito nocturno, pues se enojaba porque se habían reído de él todo el tiempo. Muchachos, tenemos que aprender a tolerarnos. A lo mejor ni siquiera tu forma de peinarte le guste a alguien. A lo mejor ni la forma en la que te pones tu corbata, si estamos hablando de caballeros, le guste a alguien. A lo mejor hasta tu forma de bolear zapatos no sea la más decente para otros. O tu forma de ponerse tu pasta dental sea la más elegante y la más emocionante para todos los demás. Pero ¿sabes qué? Dice el texto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos. Por todos los santos. Nuestro amor por todos los santos. Entonces, noten por favor de lo que hemos estado hablando hasta ahora. El Evangelio produce santos. El Evangelio produce fieles. El Evangelio produce la fe en Cristo. El Evangelio produce amor por los santos. Pero ¿saben qué? Hemos hablado solamente de la parte 1, de la parte individual. Y dice santos muchos. Y fieles muchos. Y los que han creído y han manifestado su fe y su amor, muchos. Pero quiero cerrarlo así.
En Efesios 1:1 dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces hablemos de todos los efesios. Hablemos de todos estos fieles. Alguien me dirá: hermano, ¿y qué pasó? ¿Cómo se convirtieron? Bueno, les puedo decir que en Hechos capítulo 19 está toda la historia desde que Apolos llega a Éfeso, y luego en el 19 llega Pablo a Éfeso. Y entonces cuando llega a la sinagoga, porque hay mucha gente que cree, en el versículo 8 llega a la sinagoga, en el versículo número 9 llega a una escuela de un filósofo llamado Tirano, y por espacio de varios años está ahí predicando, y oyeron la palabra del Señor. Luego llega y comienza a predicarles a unas personas que también se convierten, y más tarde se convierten muchísimos hechiceros. Es decir, el evangelio no solamente llegó para los fieles, llegó también para toda la sociedad, y cuando el evangelio llega, se transforma por esos fieles toda la sociedad comenzó a escuchar del poder tremendo. Versículo 17 de Hechos capítulo 19: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Todos los creyentes, los fieles, pero todo el mundo supo lo que estaba pasando allí, y todos quedaron impactados. Versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta, incluyendo un poco antes a los hechiceros. Versículo 19: asimismo muchos de los que habían practicado la magia, aquí están los hechiceros, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, y va creciendo. Hubo por aquel tiempo un disturbio, y comienza un problema muy fuerte, y comienzan a decir: el evangelio nos está afectando, ya no nos están comprando estatuitas del templo, ni tampoco de Diana. Y es que para unos era Diana y para otros era Artemisa, pero en toda Asia era como la Virgen de Guadalupe en México. Y entonces el evangelio comenzó a crecer, y las ventas de ellos comenzaron a bajar en cuanto a los templos. Pero en cuanto a los hechiceros, ya no vendían sus velas, ya no vendían sus perfumes de mírame, ya no te vas a poder soltar de mí, no sé cómo le llaman. De amarres, ¿no? Hicieron un disturbio muy fuerte, una locura. En el versículo 27 dice: y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. A los comerciantes, ¿qué les interesaba? Su negocio. Y a los religiosos les preocupaba que su religión se convirtiera en nada, que les dijera que su religión servía para dos cosas, para nada y para nada. Y entonces hicieron todo un disturbio que por más de 2 horas muchos gritaban y no sabían ni qué estaba, no se entendía qué se estaba diciendo. 2 horas, viva Diana de los Efesios, y hasta que llegó un secretario, un escribano, y entonces dijo, cuando ya pudo haber calmado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es Pablo? ¿Quién no sabe que en la ciudad de los Efesios Diana es la guardiana? ¿Quién no lo sabe? ¿Qué les preocupa a ustedes? Y de la imagen venida de Júpiter, ¿a poco creen que él no lo sabe? Nadie puede negar esto. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que ustedes se tranquilicen, que se apacigüen y que nada hagáis precipitadamente.
porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra Diana, que si Demetrio y los artífices se están sintiendo ofendidos por el Evangelio, que lo resuelvan ellos. Escuchen esto. El Evangelio no se nota solamente por sus cristianos, se nota por el impacto en la sociedad. Entonces, la transformación de Chiapas es nuestra responsabilidad. ¿Lo dije bien? ¿Se escuchó claro? Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero nosotros somos agentes de cambio. Nosotros somos los que llevan el Evangelio. Y el Evangelio produce santos, produce fieles, produce gente de fe, produce gente de amor. Pero produce una sociedad transformada. Decir que Chiapas es de Cristo quiere decir que se nota que estamos nosotros aquí, que se nota en los cambios de la sociedad, que se nota en los cambios en la política, que se nota en los cambios en las distintas profesiones. Es decir, el Evangelio es totalmente transformador y los promotores, queridos jóvenes y señoritas, somos nosotros. No podemos conformarnos con decir somos cristianos y ya Chiapas tiene más de 100 años con las iglesias. El año pasado en la iglesia del Divino Redentor de San Cristóbal me tocó predicar por los primeros 100 años de Evangelio de San Cristóbal. El año pasado también hubo cultos aquí. El año pasado también hubo cultos allá en Mazapa de Madero, porque en los lugares donde hubo los primeros brotes de Evangelio, hermanos, ya se celebró, agradeciendo a Dios por los 100 años de Evangelio en Chiapas. Gloria a Dios por ello, pero 100 años. ¿Y Chiapas? Chiapas no ha sido penetrado con gentes transformadas y con una transformación de la sociedad como debiera ser.